el origen de la palabra padre, entonces entendamos que la función de un padre es dar origen. El hombre, el padre es el que da origen, es el que inicia, es el que genera. Entonces, es el hombre el culpable de que en la familia, recordemos que la familia es el núcleo de la sociedad. Si la familia está mal, entonces por eso tenemos una sociedad mala. Y si la familia está mala es porque el hombre como padre no ha cumplido su función correcta. Y si estamos entendiendo que el padre es el que origina, el padre es el que da inicio, entonces el hombre es el que inicia una familia. El padre es el que inicia una familia. Entendiendo por una familia cuando está el padre, la madre y los hijos. Es una familia. El hombre se casa y el hombre pone la simiente, pone el semen o pone la semilla en la mujer y de ahí vienen los hijos. El hombre entonces da inicio, da origen a una familia. Pero también el hombre es el que da inicio o genera un estilo de vida. En el hogar, la familia se va a conducir de acuerdo al padre. De acuerdo al padre. El estilo de vida, la forma como se viva en la casa, la forma en cómo se hable, la forma en cómo se piense, la forma en los valores del hogar, los principios del hogar de los hijos, lo determina el padre que es el que los establece. Es el padre el indicado de que en el hogar haya principios, que haya valores, que haya un comportamiento, que haya una conducta, que los hijos tengan, que la familia tenga criterio correcto, definido, exacto, positivo, que tenga valores, que tenga carácter. Los hijos se desarrollen con carácter. Hoy en día estamos viendo que muchos jóvenes, muchos hijos no tienen carácter, tienen mal carácter, pero no tienen buen carácter. Hay muy pocos jóvenes o los hijos, hablando de los hijos, que realmente estén creciendo con buenas modalidades, que con buenos valores, con buenos pensamientos. Hoy los niños son unos groseros, hablo en términos generales. Los niños son malcriados, groseros, irrespetuosos, inmorales. Muchos maldicen a sus padres, critican a sus padres, insultan a sus padres. ¿Pero por qué todo esto? Porque simplemente no hay un padre en la casa. La mamá se encarga de levantarlos temprano y de alinearlos para llevarlos a la escuela y darles de comer. Pero el hombre es el encargado de criar, de educar, de corregir, de disciplinar. Y esto, la mujer está muy ocupada al mismo tiempo que la mujer muchas veces no tiene el corazón y el carácter para poder corregir a los hijos. Porque es muy sentimental, es muy tierna, es muy noble, demasiado consentidora muchas veces. Y el hombre hoy en día está ausente en la casa. Y cuando llega a la casa, lo único que quiere es ver el fútbol. Entonces tenemos un grave problema. El hombre, si es que llega a casa. Y cuando llega a medianoche, llega a dormir y que no le molesten porque está sumamente cansado. Entonces, ¿quién se va a encargar de educar a los hijos? ¿Quién se está encargando hoy de educar a los hijos? De darles estilo de vida a los hijos. La televisión, los amigos, los vecinos, el internet, etcétera, etcétera. Entonces el hombre como varón es el que da origen inicia una familia. Él también inicia o genera un estilo de vida. Es el que inicia un cambio. Es el que inicia un cambio o una reforma. Por ejemplo, si usted vino a los pies del Señor cuando ya tenía su familia, usted está entendiendo ahora cuál es su rol, cuál es su responsabilidad. Por lo tanto, usted tiene la responsabilidad de comenzar una reforma. Si empezó mal su hogar, ahora tiene usted por ser padre. Usted es el que inicia, usted es el que está empezando algo, pero también es el que genera algo
como un generador de corriente. Usted empieza a generar algo que no existe en su casa, o simplemente está reformando algo porque es parte del trabajo, de la responsabilidad de un padre. Reformar, reestructurar lo que esté mal, hay que corregirlo. Es el deber nuestro de sentarnos con la esposa, con los hijos y corregir el rumbo de nuestro hogar, de nuestra familia, el rumbo del barco en que estamos navegando en la vida. El hombre no solamente da origen, el hombre, varón como padre, es el protector. Es el protector. No es la mujer la que protege, es el hombre el que protege. La mujer necesita ser protegida. Para comenzar, si usted quiere realmente que su hogar esté bien y quiere darle a su esposa, quiere usted darle el gozo y la satisfacción, su esposa necesita estar protegida, necesita sentirse protegida, y esto lo hace el hombre como varón, como padre y como esposo. Como esposo protege a la esposa y como padre protege a los hijos. ¿De qué los va a proteger? Los protege protege la integridad de los hijos. Los hijos tienen integridad y tiene que proteger la integridad de los hijos. Porque si usted no cuida que sus hijos tengan integridad, y si usted es el mismo que viola la integridad de sus hijos al no respetarlos, al no respetar a sus hijos, entonces imagínense hoy en día cuando hablamos de la inmundicia o de la depravación de un hombre perverso que viola a su propia hija. Pero no necesitamos llegar a ese extremo de violar a una hija físicamente, sexualmente. Hay muchos padres que están violando la individualidad de los hijos, los intereses de sus hijos, la integridad de sus hijos. No están protegiendo la identidad, la integridad de sus hijos. Un padre como protector debe de proteger de las malas decisiones de los hijos. Hay padres que dicen, bueno, pues es tu decisión, haz lo que tú quieras, al fin de cuentas, es tu vida. No, es nuestra responsabilidad de hacer que nuestros hijos, que nuestras hijas no tomen, si después del consejo, si después de la orientación, si después de la exhortación, si después de la confrontación, si después de sentarlos frente a la palabra, después de instruirlos en el camino del Señor, ellos si quieren, toman una decisión, bueno, eso será muy diferente, pero de que debemos de advertirles, que debemos de protegerlos, sí, por supuesto, no podemos estar callados. Tenemos que, aunque nuestros hijos se molesten, aunque nuestros hijos se enojen, aunque nuestros hijos, en la mañana mi hijo mandó a un grupo un video que hace poco le pasamos aquí de aquel oriental que su hijo se cayó porque lo estaba exigiendo que trabaje. Alguien me dijo el otro día, pastor, ¿podría ayudarme? No sé qué hacer con mi hijo ya tiene 20 y tantos años y no quiere trabajar, y yo no quiero molestarlo. Escúcheme bien, este no es un problema de una sola persona, es el problema de muchos padres. Por eso estoy poniendo este ejemplo, porque no es el problema de un padre, es el problema de muchísimos padres. Un día un hombre de casi 70 años, yo estaba empezando mi ministerio y el hombre vino y me pidió un consejo. Me dijo, ¿qué puedo hacer con mis hijos? No quieren trabajar, no quieren estudiar y no quieren hacer nada en la casa. Y le dije, ¿cuántos años tiene eso? El hombre era casi de 70 años, escúchenlo. Venía a preguntarme, yo estaba empezando mi ministerio en las mujeres, tenía yo 25, 26 años, bien niño. Digo, en comparación del hombre de casi 70. Me dio hasta pena me sentí no sé cómo, raro que un hombre anciano venga a pedirme consejo, pero bueno, al final de cuentas el hombre estaba desesperado. Y me preguntó, pastor, ¿qué puedo hacer por mis hijos? Le pregunté, ¿cuántos años tienen sus hijos? Me dijo, uno tiene 28 y el otro tiene 26. 28.
y no quieren estudiar, y no quieren trabajar, y no quieren hacer nada. ¿Y qué hacen? Ahí se la pasan sentados viendo televisión todo el día. Le dije, ¿y por qué no los ha corrido usted de su casa? Ay, no, ¿cómo cree? Pobrecitos. Le dije, el problema, le dije, no son sus hijos, el problema es usted. Perdóneme, quizás se lo está diciendo, soy hasta más chico que sus hijos, pero tengo que decírselo, usted es el problema. Y le puse como ejemplo esto. Mire, si usted saca, le dije, perdóneme la ilustración, pero tengo que ser muy claro. Si usted saca a un perro de su casa, un perro, un can, un perrito pues, lo saca de su casa, usted lo saca a patadas, ese perrito se va a quedar sin comer. No, él va a buscar la manera y va a buscar la comida, pero él no se va a morir de hambre. Le aseguro que sus hijos, si ellos son todavía seres, no son irracionales, son racionales. Cuando vean que no está papá, que les está consintiendo todo y no tiene dinero, van a tener que buscar la manera y no se van a dejar morir. Le aseguro eso, porque si los animalitos no se mueren de hambre, buscan la manera, cuánto más los seres humanos. Así que no tenga temor, vaya y córralos, sáquelo de su casa. Ese es el mejor consejo que le puedo dar. Si usted encuentra otro, pues ni modo, sale usted ganando. Escúcheme, muchas veces nosotros no hacemos lo que debemos de hacer. Tenemos miedo y no estamos confrontando a los hijos, pero tenemos que librar a nuestros hijos de malas decisiones de la vida. Tenemos que protegerlos de los problemas, de las malas decisiones, pero no de esa manera. Cuando la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, como dice 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8, dice la palabra de Dios que el que no provee, porque si alguno no provee para los suyos, dice, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esta parte de proveer no solamente habla de proveer el alimento, el pan de cada día, las necesidades básicas del hogar, sino también hay que proveerle a nuestros hijos de la orientación, del consejo, de la educación. Hay que proveerle todo a nuestros hijos. A nuestros hijos hay que protegerlos, pero también hay que defenderlos. El padre es el que defiende a sus hijos de corrientes perversas, de corrientes malignas. Defiende a sus hijos de los ataques a su propia identidad. Los defiende de las malas conversaciones, de las malas amistades. El hombre tiene que entender que ese es su papel. Ese es su responsabilidad. Por eso hoy en día tenemos la sociedad que vivimos en esa situación, porque el hombre no está cumpliendo, el padre no está cumpliendo con su función como padre. Pero quiero decirles, para resumir este punto, que el padre es el origen o fuente de recursos. El padre es el origen o fuente de recursos y que sostiene todo lo que sale de ese origen. Todo lo que sale de nosotros como padres, como origen, somos el origen. Todo lo que sale de nosotros tenemos que defenderlo, tenemos que sustentarlo. Somos la fuente de los recursos que se requiere para que lo que ha salido de nosotros tenga y cumpla su propósito. Por ello, pero para poder hacer esto, para poder lograr esto, iglesia, escuchen bien, varones, el hombre tiene que ser como Job. En el primer versículo que leímos dice que Job era un hombre íntegro, era un hombre intachable, era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Es obvio entonces que el hombre
que no es íntegro, el hombre que no es temeroso de Dios, el hombre que está en pecado, que está pervertido, que está lejos de Dios, no tiene temor de Dios y por ende no le importa a su familia. El hombre que no teme a Dios, el hombre que no teme a Dios no se va a apartar del mal. El hombre que no es recto, que no es justo, que no es íntegro, nunca va a temer a Dios. Y el hombre que no teme a Dios no es íntegro. Y el que no es íntegro no le va a importar nadie. No le va a importar su propia familia, no le va a importar su esposa, no le va a importar sus hijos, no le va a importar nada. Porque es un ser egoísta, es un ser que está lleno de maldad, de orgullo, de soberbia. Por eso lo primero que el hombre tiene que, si realmente quiere hacer la voluntad de Dios, si el hombre quiere cumplir con su función, con su rol, tiene que alinearse con Dios, tiene que buscar a Dios, tiene que integrarse, tiene que alinearse, tiene que acercarse a Dios, tiene que buscar a Dios, tiene que apartarse del mal, tiene que buscar a Dios y temer a Dios y apartarse del mal, porque de otra manera va a ser difícil que realmente pueda lograr cumplir con su rol. En segundo lugar, la otra cosa que se necesita para poder componer la sociedad o la familia, si queremos nosotros ver un cambio en la sociedad, la familia tiene que cambiar. Y si queremos que cambie la familia, es el padre el que tiene que cambiar, porque él es el que dio inicio a todo. En segundo lugar, el padre debe de santificar a los hijos. Repita conmigo: el padre debe santificar a los hijos. ¿Cuál fue el primer punto? El hombre debe de fungir como un padre, como un verdadero padre. Segundo lugar, el padre debe de santificar a los hijos. Escúcheme bien. El destino, escúcheme bien, padres. El destino de los hijos lo marcan los padres, lo determinan los padres. ¿Cómo? Con su ejemplo, con nuestro ejemplo, con nuestra atención a ellos, con nuestro empuje, con nuestra enseñanza. De esa manera vamos nosotros a determinar, a marcar el destino de nuestros hijos. Un buen padre tiene un propósito para su hijo. Un buen padre tiene un destino para su hijo. Un buen padre tiene un plan para su hijo. Un buen padre tiene un proyecto de vida para sus hijos. Por eso nosotros marcamos el destino de nuestros hijos. Por eso nosotros somos responsables de dónde se dirigen nuestros hijos, hacia dónde se dirigen nuestros hijos. ¿A dónde van a parar nuestros hijos? Nosotros fuimos como padres los que lo determinamos. Santificar a los hijos, escúcheme bien, la palabra de Dios dice que Job, en el versículo 5 dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Los santificaba. Ahora, ¿qué significa santificar a los hijos? Santificar a los hijos significa apartarlos de. Eso significa santificación, apartar algo, apartar algo. Tenemos que apartarlo. ¿De dónde vamos a apartarlos? ¿O de qué? Tenemos que apartar a nuestros hijos del camino perverso. Hoy en día hay muchas formas de desviarse. Hay tantos caminos torcidos, hay tantos caminos equivocados. Hay caminos que al hombre, dice la Biblia, le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Nuestros hijos, muchas veces por la falta de experiencia, nuestros hijos por causa de que no tienen orientación, no tienen el consejo de los padres o la orientación de los padres, por eso se pierden. Pero es nuestra responsabilidad de apartarlos. Eso es santificarlos. El padre debe de santificarlo, debe de apartar a los hijos del camino perverso. Dice la palabra de Dios en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado es ese varón que ha vivido de esa manera. Entonces nosotros tenemos que librar a nuestros hijos, apartar a nuestros hijos del camino perverso, apartarlo de los malos amigos,
Ustedes saben que la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y otra versión, y otro refrán dice así: el que anda entre lobos, a aullar aprende. En otras palabras se lo voy a decir: ¿con quién andan tus hijos? ¿Con quién andan tus hijas? Si tus hijos andan con vagos, se volverá un vago. No va a ser un buen estudioso, no va a ser un buen trabajador. Si no es un buen estudiante, no va a ser un buen trabajador. Y si anda con puro vagos, pues vago se volverá. Si tus hijos andan con gente, con la lacra de la sociedad, ¿en qué va a parar? Si andan con homosexuales, entonces dime con quién andas y te diré quién eres. Si ves que tu hijo está inclinándose, sus amistades son personas de mala conducta, personas que tienen una moral baja o viven en inmoralidad, ya sea que sean prostitutas o ya lesbianas o homosexuales, no es que nosotros estemos tachando a esta gente y marginando a esta gente, no. Simplemente que la palabra de Dios nos dice que tenemos que cuidar de que nuestros hijos no sean contaminados. Hay que enseñarles a amar, tenemos que enseñar a respetar a nuestros hijos, y que nuestros hijos respeten a los demás, que cuiden su camino, que cuiden sus amistades, que cuiden la influencia, que cuiden la atmósfera en donde ellos están, donde se están desarrollando, donde están creciendo. Tenemos que ver entonces, cuidar quiénes son las amistades de nuestros hijos. Entonces tenemos que cuidarlos, tenemos que apartarlos de los malos amigos, de las malas influencias. Inclusive una influencia negativa tremenda hoy en día es el internet. ¿Qué cosas están viendo en el internet? ¿Qué páginas están visitando? ¿Qué cosas es los que están viendo cuando están en su recámara, cuando están a medianoche, oscuro, etcétera? ¿Qué están viendo? ¿Qué videos están viendo? Ustedes saben que la carne es débil y siempre hay una tendencia. La carne nos lleva, nos impulsa, nos inclina a buscar todo lo sucio, lo obsceno, lo impuro y todos los deseos de la carne. Y la pornografía, por ejemplo, el ocultismo, la pornografía, son cosas que el diablo está usando para que nuestros hijos se pierdan, para que los adolescentes, especialmente a los adolescentes, los niños y los adolescentes, ya no hablemos de los jóvenes. Los jóvenes hoy en día son el producto de lo que vivieron en su niñez y en su adolescencia. ¿Qué cosa están viendo los niños? ¿Qué cosa en donde se están desarrollando y desenvolviendo los adolescentes? Tenemos que librarlos de esas malas influencias. Inclusive tenemos que librar a nuestros hijos de la necedad. La necedad está ligada al muchacho, dice la Biblia, pero tenemos que quitárselo. Esa necedad, nuestros hijos muchas veces se comportan como necios, son testarudos, son necios, son tercos, y tenemos que quitar esa terquedad a nuestros hijos de una o de otra manera. Tenemos que buscar la manera de que nuestros hijos sean librados de la necedad. Eso hay que hacerlo, porque esto es parte de la santificación. Eso es parte de la santidad, apartarlos. Santidad significa apartarlo ya vimos y también es para. Santificación o santificar significa apartar a los hijos ¿para qué? Pues primeramente para el camino recto, para el camino justo. Tenemos que apartar a nuestros hijos de lo malo para lo bueno, de lo incorrecto para lo recto, de la injusticia hacia lo justo. Encaminarlos por el camino del bien, por el camino del Señor. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros los padres si no pasamos tiempo con los niños? No queremos enseñarle la palabra, no queremos aconsejarle por medio de la palabra, no queremos explicarle la palabra, no queremos levantar nuestro altar familiar, iglesia. No queremos pasar tiempo con los hijos, orando con ellos y orando por ellos.
Estar con los hijos, levantando el altar para advertirles, para decirles, no solamente es orar por ellos, sino hay que orar con ellos. No solamente hay que preocuparnos por ellos, sino que hay que ocuparnos con ellos. Entonces hay que encaminarlos por el camino del Señor. Hay que encauzarlos en el servicio y en la obra del Señor. Hay padres que no están de acuerdo con que sus hijos estén invirtiendo tiempo en el servicio del Señor o en su ministerio. Yo le preguntaría entonces, ¿con qué estaría usted feliz? ¿Estaría usted feliz viendo a su hijo en las cantinas, en los antros, que llegan a madrugada borracho, drogado? O que simplemente, que haya algunos padres, el padre que no es cristiano, el padre que no es temeroso de Dios, por eso se necesita que el hombre sea recto, que sea íntegro y temeroso de Dios, para que se aparte del mal. Porque un padre que no es así, lo único que va a querer ver es que su hijo, que lo quiere verlo como un gallo, pisando a cuantas gallinas se encuentra en el camino. Ese sí es mi gallo, dicen. Este sí es mi hijo. Le salió a su padre y se sienten muy hombres cuando tienen un hijo que ya embarazó a 3 niñas. ¿Cómo va a ser posible esa mentalidad? Esa mentalidad no es normal. Esa mentalidad no es de un hombre justo ni recto. Esa mentalidad es solamente para la gente depravada, para gente de bajos instintos y gente inmoral, que no tiene moral. Entonces, un padre debe de santificar a los hijos. Escuchen bien, pero aquí viene el punto. ¿Qué de aquella familia donde no hay un padre cristiano o donde está ausente el padre? Hay un texto para esas mujeres que dice 1 Corintios capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios así: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Por qué los hijos, cuando una mujer está actuando correctamente, cuando una mujer está cumpliendo su papel, como no, ya que no tiene esposo, o tiene un esposo pero no es cristiano, pero ella empieza a ser el sacerdote en el hogar, empieza a orar, empieza a ayunar, empieza a compartir la palabra, ella ve que en el hogar se comporte, que haya un ambiente cristiano, una atmósfera, se desarrolla una atmósfera espiritual, entonces los hijos se santifican. Los hijos se santifican, lo dice la palabra de Dios. Esa es la tarea entonces de nosotros, que nosotros podamos santificar a nuestros hijos. Iglesia, varones, entendamos bien, nosotros los hombres tenemos un objetivo como padres. El objetivo, escúcheme bien, o la meta de todo verdadero padre es conectar el corazón de nuestros hijos con Dios. Esta es la meta, este es el objetivo, este es el principal trabajo y la principal responsabilidad de un padre, es conectar el corazón de sus hijos con Dios. Porque Dios nos dio a nuestros hijos, pero no somos dueños de ellos. Nosotros vamos a dar cuenta de nuestros hijos. Nosotros vamos a responder por nuestros hijos. Además dice la Biblia en Malaquías de que Él quería hijos a través del matrimonio. Por eso Él no quiere que el hombre abandone a su mujer y se divorcien, dice Malaquías 2, sino que Él quería que hayan hijos para la gloria de Dios. Nuestros hijos deben de exaltar el nombre de Dios. Así que si nosotros estamos fungiendo nuestro sacerdocio, tenemos como objetivo el que nuestros hijos se acerquen al Señor, que nuestros hijos sirvan a Dios, que nuestros hijos se conecten con Dios, que amen a Dios. Si hay algo que nos debe de preocupar, escúcheme bien, no es que nuestros hijos no hayan sido buenos estudiantes, o que nuestros hijos no sean buenos deportistas, o que nuestros hijos no sean, etcétera. No, si hay algo que nos debe de preocupar a nosotros los padres, es ver que nuestros hijos no amen a Dios, que nuestros hijos no hayan entendido que necesitan a Dios en sus vidas. Eso sí nos debe de doler, eso sí nos debe de preocupar.
nos debe de encauzar, nos debe de impulsar el objetivo, la meta de conectar el corazón de nuestros hijos con Dios. Y por último, el padre no solamente debe de fungir como un padre verdadero, sino debe de santificar a sus hijos. Pero en tercer lugar, el padre pone prioridad. Repita conmigo, el padre pone prioridad. Dice la palabra de Dios aquí que él se levantaba temprano. Job, volviendo a Job, dice se levantaba temprano. Dice, versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos. De esta manera lo hacía todos los domingos. Amén. Algunos dijeron amén. Lo hacía lo hacía todos los viernes. Lo hacía todos los días. Levantarse temprano, levantarse de mañana o temprano es indicio de prioridad. Es indicio de prioridad, o sea, indica prioridad. Levantarse en la mañana, pero no para ir a trabajar. Dice que él no se iba a trabajar. La gente hoy, muchos se levantan para trabajar, pero es obvio, usted se tiene que levantar para trabajar. Pero el problema no es que usted se levante temprano, sino el problema es que usted se levante temprano, pero para orar, para levantar el altar familiar, para orar, para interceder, para suplicar por sus hijos, por su familia. Eso es. Saben que levantarse temprano es el coco de muchos o de casi todos los hombres. Vamos a ser honestos. ¿Quiénes son las que se levantan primeramente en la casa? Casi, no todas, pero casi siempre las mujeres. El hombre, bien tranquilo. Al hombre, hasta la misma esposa lo levanta. Viejo, levántate, ya es tarde, tienes que trabajar. Gordo, te van a correr del trabajo. A veces, ¿cómo va a ser posible? Por eso el hogar, hoy en día la familia está como está y el hogar está como está porque el hombre no se levanta temprano. Y los cristianos, los hombres, padres de familia, no se levantan temprano para levantar el altar, para poner el altar, para estar en la presencia de Dios. Escúcheme bien, es prioridad levantar el altar familiar. Es prioridad que el hombre levante un altar y ponga a su familia cada mañana en la presencia de Dios. Buscar a Dios desde temprano es demostración de que Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, iglesia. Escúchelo bien. Buscar a Dios desde temprano es indicación, es demostración de que Dios es primero en nuestras vidas. ¿Cómo le vamos a demostrar a Dios que Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas? Levantándonos temprano y buscando su rostro. Y que además no solamente buscamos su rostro, sino que venimos a cumplir con nuestra función como sacerdotes de nuestro hogar. La función del sacerdote es hacer sacrificios. Escuchen bien, la función principal de un sacerdote es ofrecer sacrificios delante de Dios. Y el sacrificio que nosotros vamos a hacer como padres es poner a nuestra familia, a nuestra esposa y a nuestros hijos en el altar del Señor, en el altar de Dios. Poner a nuestros hijos delante de su presencia, en el altar de la oración desde temprano. Escúcheme bien, indica nuestro sentido de responsabilidad. Si queremos demostrarle a Dios que somos padres responsables, no es solamente que usted traiga dinero a la casa.
A Dios le vamos a demostrar que somos responsables, de nuestra familia. Cuando nos levantamos temprano, levantamos el altar y ponemos a nuestros hijos en su presencia. Quizás no le guste lo que estoy diciendo, quizás ni amén digan, pero lo que tenemos que hacer, iglesia, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que volver el corazón de nosotros los padres hacia nuestros hijos. Tenemos que volver el corazón de nosotros los padres hacia nuestros hijos. Eso es cumplir con el objetivo del Padre eterno. El Antiguo Testamento termina declarando esto, dando una declaración, dando una palabra profética: y haré, y en los postreros días, dice el Señor, haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Tenemos nosotros que empezar a vivir de acuerdo al propósito de nuestro Señor, de acuerdo al corazón de nuestro Dios. Iglesia, yo termino en esta mañana diciendo lo siguiente: hoy en día urge los tiempos que vivimos y la sociedad en que vivimos, urge la presencia de hombres como Job. Urge la presencia de hombres con el corazón de Job, con la convicción de Job. Iglesia, escúcheme bien. Hoy en día nos encontramos, la característica de la sociedad que estamos viviendo es la desintegración familiar. Por doquier escuchamos que una familia se ha desintegrado, que una familia se ha roto. El padre abandonó a la esposa, abandonó a los hijos, abandonó, escúcheme bien, que se fue con otra o que se fue con otro. Por donde quiera estamos escuchando los pleitos. Lo más triste es que en la propia iglesia de Jesucristo estamos viendo conflictos familiares. Estamos escuchando, y no de una persona. No lo debe de sorprender que hasta pastores hoy en día o ministros se están divorciando. No nos debe de sorprender. Pero tampoco es para que nosotros nos familiaricemos con esta desgracia. Estamos viviendo en un tiempo tan difícil, donde no hay valores, donde no hay carácter, donde no hay sentido de responsabilidad. Y quiero decirles que hoy la razón de esos hogares, de esas familias desintegradas, la culpa no la tiene la mujer ni lo tienen los hombres. Escúcheme bien, con todo respeto para los hombres, el responsable de que haya una familia destruida siempre será del hombre. Siempre será del hombre. Cuando Eva falló en el huerto del Edén, no fueron a preguntarle a Eva qué pasó, sino fueron a Adán para decirle: ¿qué pasó, Adán? ¿Por qué descuidaste a tu mujer? ¿Por qué no vistes que tu mujer obedeciera a mi mandato? ¿Por qué no cuidaste con quién platicaba tu mujer? Los hombres hoy en día descuidan a la esposa y descuidan a los hijos. Descuidan su responsabilidad, descuidan su rol, descuidan todo, su vida espiritual, descuidan su relación con Dios. Y estamos descuidando un montón de cosas. Y si descuidas tu relación con Dios, vas a descuidar tu ministerio. Y si descuidas tu ministerio, vas a descuidar a tu familia. Y si descuidas a tu familia, tu hogar se vendrá abajo. El padre es el responsable de no permitir. Escúcheme bien, el padre, el hombre, el varón, el padre es el responsable de no permitir que el barco se hunda o que naufrague. Él es el capitán de su hogar, él es el capitán del barco, no su esposa ni sus hijos. Pero para ello tienen que levantarse hombres como Job, con un corazón recto y justo, con un corazón íntegro, temeroso de Dios y apartados del mal, y verá de que otra historia
cantaremos. Otra canción cantaremos, otra historia contaremos o escribiremos. Y por ende, otra sociedad tendremos. En esta mañana habrá alguien que quiera decir: yo quiero ser como Job. Quiero decirles que yo estoy de hace mucho tiempo levantándome de madrugada para orar por mi familia. Por eso ven ustedes la esposa que tengo y por eso ven los hijos que tengo. ¿Por qué? Porque soy un hombre responsable y traigo a los pies del Señor. En el altar del Señor pongo cada mañana a mi esposa y a mis hijos. ¿Hay alguien que se quiera unir conmigo para doblegar todo esto? Habrá hombres aquí que quieran decir: yo quiero ser como Job. Yo le voy a invitar que salga de su lugar, venga al frente, póngase de pie. Si tú no eres una mujer que no tiene esposo o tu esposo es incrédulo y quieres decir: yo tomo la palabra hoy y yo voy a cumplir, voy a hacer la parte que me corresponda, póngase de pie también y venga al altar. Yo le invito en el nombre de Jesús. Si eres un joven, una señorita que tienes un padre que no es cristiano o simplemente no tienes, ponte de pie. Si tienes un padre que no es cristiano, no está fungiendo como un sacerdote en tu casa, ponte de pie o ven al frente y comienza a orar. Yo le invito en el nombre de Jesús que hoy, en el nombre, no importa que tú seas grande, si tu padre ya está grande o hasta a punto de morir, no importa, mientras tu padre esté vivo, es el tiempo de clamar, es el tiempo de pedirle: Señor, no permitas que mi padre se vaya a morir sin conocerte. Empieza a clamar, levanta un altar en su presencia. Dile: joven, señorita, mi padre no es creyente, mi padre no es creyente y por ende no te teme, Señor. Pero hoy levanta un altar y comienza a llamarlo. Comienza a declarar de que la salvación llegará a tu padre. Si tienes un padre o un esposo que es cristiano, pero no está fungiendo como un sacerdote de la casa, empieza a orar, empieza a interceder, empieza a declarar que Dios lo levanta hoy. Lo levanta como ese sacerdote, como ese hombre íntegro, como ese hombre recto, como ese hombre justo, como ese hombre temeroso de Dios, que se aparta del mal. Oremos, iglesia, para que en este lugar, en esta iglesia, realmente cada hombre, cada padre de familia sea un verdadero sacerdote. Oremos, roguemos, supliquemos, declaremos. Ora, no te quedes callado. Tú tienes que hacer tu propia oración. Haz tu propio clamor. Haz tu propia declaración. Clama, clama. Derrama tu corazón. Quebranta su corazón. Mira la que va a pasar si tu padre se muere sin conocer a Jesús. ¿Qué rumbo tendrá tu hogar si tu esposo no está cumpliendo su función? Hombre cristiano, es el tiempo de llorar y rasgar nuestros corazones delante de la presencia de Dios. Es el tiempo para decirle: Señor, yo quiero ser como Job. Yo quiero ser como Job. Es el tiempo de orar. Es el tiempo de clamar. Es el tiempo de clamar. Es el tiempo de clamar por los hijos. Es el momento para venir y poner a la familia. Es el tiempo de poner a la familia
los pies, al altar del Señor, al altar, en el altar, poner a los hijos en su altar. Señor, en el nombre de Jesús, en estos momentos queremos acercarnos con el corazón en la mano y queremos, Señor, aceptar nuestra responsabilidad. Queremos ser el sacerdote de nuestro hogar, de nuestra familia. Queremos aceptar el desafío, el compromiso que tenemos de convertirnos en verdaderos padres, pero más que padres, sacerdotes, Señor. O padres y sacerdotes, o padres cumpliendo con su función sacerdotal. En el nombre de Jesús te pedimos que pongas en nosotros esa convicción, esa decisión de acercarnos, Señor, cada mañana, que estemos dispuestos. La palabra de Dios, iglesia, dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Señor, queremos en el nombre de Jesús, vamos a proponernos como Job, proponernos a levantarnos cada mañana. Vamos a tomar la decisión de buscar el rostro de nuestro Dios cada mañana. Cada mañana, Señor, cada mañana. Vamos a cantar todos juntos ahí donde estamos y vamos a comprometernos a través de este canto. Madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está
llegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Señor, en el nombre de Jesús queremos en este momento, vamos a levantar un clamor, iglesia. Todo el mundo levante un clamor. Vamos a clamar por una reforma, por un cambio de mentalidad en el hombre de Dios. Levante su oración conmigo en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, hoy profetizamos, hoy declaramos, hoy decretamos que inicia, Señor, una reforma en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús declaramos, profetizamos y decretamos que empezamos una reforma entre los hombres de nuestra iglesia. Que hoy levanta, Señor, al sacerdocio, levantas al hombre como sacerdote, como profeta, como rey, Señor, de su casa. En el nombre de Jesús, que tomemos hoy la autoridad, que tomemos nuestro lugar como sacerdotes. En el nombre de Jesús levantamos, Señor, levantamos al hombre y declaramos que hoy derrama un espíritu, Señor. Desata, Señor, y activa el espíritu de Job. Hombres como Job, hombres como Nehemías, con un liderazgo en nuestro hogar. Que haya